Cuando Antonio García abrió la puerta de su mansión aquella noche de Navidad, no esperaba lo que vio. La empleada doméstica, aquella chica callada que llevaba 4 meses trabajando en su casa, se lanzó hacia él con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera decir una sola palabra, ella le tapó la boca con las manos enguantadas con guantes amarillos de goma, todavía húmedos del trabajo, y le susurró algo que le heló el alma. Le ordenó que guardara silencio, que no hiciera ruido, le dijo que si hablaba, lo arruinaría todo. Antonio García tenía 56 años y una fortuna de 500 millones de euros. Nadie se atrevía a decirle qué hacer, nadie lo tocaba sin su permiso. Pero esa chica con guantes amarillos lo hizo callar como a un niño, y lo más extraño, él se lo permitió, porque en sus ojos vio algo que no había visto en muchos años, miedo, pero no miedo por ella misma, sino por él. Lo que descubrió en los minutos siguientes cambió para siempre su forma de ver la Navidad, la familia y, sobre todo, a sí mismo. Si estás listo para escuchar esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Antonio García no debería haber estado en casa esa noche. Tenía una importante reunión de negocios en Madrid, una de esas aburridas reuniones con inversores árabes en las que solo se habla de números y porcentajes. Pero en el último momento la cancelaron. Problema con el vuelo privado, dijeron. Nos vemos después de las fiestas. Antonio decidió volver a Barcelona sin avisar. Quería dar una sorpresa a la familia. Al fin y al cabo, era Nochebuena. Y él nunca la pasaba en casa. Siempre surgía algo, un contrato, una reunión, unas negociaciones que no podían esperar. A sus 56 años, Antonio García era considerado uno de los hombres más ricos de España. Su imperio inmobiliario abarcaba 14 países. Su nombre aparecía regularmente en las listas de los españoles más acaudalados. Tenía una mansión en las afueras de Barcelona valorada en 25 millones de euros, 4 hijos en las mejores universidades del mundo, y una esposa con la que se había casado hacía 32 años, cuando él no tenía nada y ella era la única que creía en él. Pero Antonio sabía que algo se había roto. Los hijos solo llamaban para pedir dinero. Su esposa Isabel dormía en una habitación separada desde hacía 6 años. La mansión siempre estaba en silencio, incluso cuando había mucha gente dentro. Como si todos vivieran vidas paralelas bajo el mismo techo casi sin cruzarse. Antonio recordaba tiempos en los que todo era diferente. Los niños corrían por los pasillos, Isabel se reía con sus chistes tontos, la Navidad significaba caos y alegría, no formalidad y silencio. No sabía exactamente cuándo había cambiado todo. Ocurrió lentamente, como una enfermedad sin síntomas evidentes, hasta que fue demasiado tarde. Primero dejó de ir a cenas familiares por reuniones, luego a cumpleaños de los hijos por viajes de trabajo, luego a sus primeros pasos, primeras palabras, primeras ofensas, y sin darse cuenta, perdió a la familia misma. Esa noche llegó a casa a las 7 de la tarde. El chofer lo dejó en la entrada. Como siempre, Antonio caminó por la Alameda mirando las miles de luces navideñas con las que Isabel decoraba el jardín cada año. Ella decía que quería que la casa pareciera mágica. Antonio pensaba que solo intentaba llenar con luces el vacío interior. Abrió la puerta principal. En la casa reinaba un silencio inusual. Normalmente se oía al menos la televisión o la música con la que Isabel leía, pero esa noche nada. Y de repente apareció ella, María Rodríguez, de 29 años, empleada doméstica con el pelo oscuro recogido en una coleta y ojos verde intenso. Llevaba 4 meses trabajando allí. Antonio solo sabía de ella que era de Castilla-La Mancha, muy reservada y hacía su trabajo sin una sola queja. Pero esa noche María era completamente diferente. Se lanzó hacia él con una expresión que él nunca había visto. Antes de que dijera buenas noches, le tapó la boca con las manos enguantadas de amarillo. Antonio se quedó helado. María susurró, calle por favor, no haga ruido, venga conmigo. Antonio quiso indignarse. ¿Quién se creía que era para tratarlo así? Pero algo en sus ojos lo detuvo. No era el miedo de alguien culpable. Era el miedo de quien intenta proteger a alguien. Y Antonio asintió en silencio y la siguió. María lo llevó por un pasillo lateral hasta la cocina de servicio. Antonio no entendía nada. En su cabeza giraban explicaciones racionales. Alguien enfermo. ¿Pero por qué entonces no había llamado a la policía? En la puerta de la cocina María se detuvo, se giró hacia él y por fin habló, todavía en susurros. Tengo que enseñarle algo. Solo, por favor, no lo estropee todo. Y abrió la puerta. Antonio miró dentro, y se le cortó la respiración. La cocina estaba llena de gente, pero no de cualquiera. Allí estaban sus 4 hijos, Javier, el mayor, estudiante de empresariales en Cambridge, Elena, futura abogada en Chicago, los gemelos Luis y Carlos, estudiando arquitectura en Valencia. Estaba Isabel con un viejo delantal de cocina que no se ponía desde hacía muchos años.
Estaba su madre de 84 años, a la que no veía desde hacía 8 meses, vivía en Valencia y él siempre posponía la visita. Estaba su hermano Pedro, con quien no hablaba desde hacía 4 años por una estúpida pelea, y todos estaban cocinando juntos. Javier amasaba la masa para croquetas. Elena guisaba carne bajo la supervisión de la abuela. Los gemelos ponían la mesa con cuidado. Isabel daba órdenes y reía, como no reía desde hacía años. Antonio se quedó paralizado en el umbral, incapaz de moverse. María le explicó en voz baja, había sido idea suya. 4 semanas antes había oído a Isabel llorar por la noche. Se acercó, le preguntó qué pasaba. Isabel se lo contó todo. El marido casi nunca estaba en casa, los hijos no venían, la Navidad se había convertido en una formalidad vacía, cena de catering en la que nadie hablaba de verdad. María le preguntó si no había intentado organizar algo diferente. Isabel respondió que no sabía cómo, que los hijos tenían su vida, que Antonio siempre estaba de viaje. Entonces María decidió actuar. Contactó en secreto con cada hijo. Descubrió que ellos también echaban de menos una familia de verdad, pero no sabían cómo decirlo. Los convenció a todos de venir en Navidad, cocinar juntos como en la infancia, sorprender al padre con una cena casera. Le contó lo difícil que había sido convencer a Javier. Todavía guardaba rencor por los cumpleaños perdidos. Cómo Elena lloró por teléfono al entender que alguien se preocupaba por reunirlos. Cómo los gemelos aceptaron enseguida, siempre lo habían deseado. Cómo la abuela, a pesar del miedo a volar, se subió al primer avión desde Valencia. Cómo Pedro dudó una semana, temiendo un rechazo. Lo único que María no esperaba era que Antonio regresara antes. Por eso lo hizo callar. Por eso le pidió que no estropeara la sorpresa. Antonio la miró de otra forma. Esa chica a la que casi no había notado había hecho en 4 semanas lo que él no pudo en 12 años. Le había devuelto la familia, dio un paso hacia la cocina. Todos se giraron. Por un segundo hubo silencio. Los hijos miraban con cautela. A Isabel le brillaban los ojos. La madre sonrió con esa sonrisa cálida de la infancia. El primero en hablar fue Pedro. Hola, la primera palabra en 4 años. Antonio sintió que algo dentro de él se derretía. Miró a los hijos con las manos llenas de harina, a la esposa con el delantal de la abuela, a la mesa con la vajilla festiva que hacía tiempo no sacaban, y por primera vez en años no supo qué decir. Luis, uno de los gemelos, se acercó y le tendió a su padre un viejo delantal azul, el mismo que Antonio usaba para cocinar con los niños los domingos cuando eran pequeños, el delantal que él creía que habían tirado hacía tiempo. Luis dijo, la abuela lo guardó, lo trajo especialmente para ti. Antonio tomó el delantal y los recuerdos lo inundaron. Tortillas de los domingos, risas, harina por toda la cocina. Se lo puso y preguntó, ¿en qué os ayudo? Esa noche el multimillonario Antonio García aprendió a hacer croquetas bajo la dirección de su madre. Ella le mostraba pacientemente cómo preparar la bechamel. Los hijos se burlaban de sus verduras mal cortadas. Isabel, al pasar, le rozó la espalda de forma tan natural y tan rara. María se quedó en la puerta sonriendo. Antonio la llamó. Entra, tú también formas parte de esto. Ella dudó, pero Isabel insistió. Sin ti esta noche no habría existido. Le dieron un delantal y se unió. Cenaron en la gran mesa de la cocina, no en el comedor formal. Comieron croquetas un poco torcidas, carne guisada de la abuela, dulces que los hijos intentaron hornear siguiendo recetas de internet. Nada era perfecto, pero por primera vez en años en esa mesa había risas, recuerdos, conversaciones de verdad. Antonio miraba a su familia y entendía cuánto había perdido. Años de cenas caseras, años de risas infantiles, años de momentos que no volverían. Javier contó cómo de niño esperaba a su padre junto a la ventana cada noche, mirando las luces de la Alameda, pero casi siempre se dormía antes de que llegara el coche. Antonio sintió que el corazón se le encogía. Nunca lo había sabido. Después de la cena salió al jardín, se sentó bajo el viejo olivo que Isabel plantó hacía 27 años. Pronto llegó Pedro. Se quedaron en silencio mirando las luces y escuchando las risas de la casa. Luego Pedro habló, se arrepintió de la pelea de 4 años atrás. Dijo que el orgullo lo había destruido todo. Confesó que muchas veces había querido llamar, pero no encontraba el valor. Antonio quiso responder que también era culpable, pero las palabras se le atascaron. Pedro continuó. Al principio no creyó cuando le llamó una chica desconocida proponiéndole reunirse en Navidad. Pero luego ella le dijo, la vida es demasiado corta para el orgullo. Antonio te echa de menos, aunque no lo admita. Era verdad. Se abrazaron bajo las estrellas, por primera vez en 4 años. Al volver a la casa, Antonio encontró a Isabel en el salón. Ella dijo que no recordaba cuándo había sido la Navidad tan cálida. Agradeció a María, ella le había devuelto la esperanza. Antonio tomó la mano de su esposa, por primera vez en años de forma intencionada. Se disculpó,
Dijo que sabía cuánto había estado ausente. Prometió intentar cambiar. Isabel lo miró como hacía 32 años y dijo, «Todavía te quiero». Solo dejé de esperar. Se abrazaron bajo las luces del árbol. Al día siguiente Antonio encontró a María en el jardín. Le preguntó por qué lo había hecho. María contó, su padre murió en una obra cuando ella tenía 17 años. La madre se quedó con 4 hijos sin recursos. María dejó los estudios, trabajó de limpiadora, cuidadora, camarera. Vio cómo su familia se desmoronaba, los hermanos se separaron, la madre se encerró. Cuando llegó a esa casa, vio el mismo vacío. Decidió no permitiría que otra familia se perdiera. Su padre antes de morir le hizo prometer, la familia es lo principal. El dinero va y viene, los seres queridos se quedan. María vio en Antonio un reflejo de su padre y decidió ayudar. Antonio preguntó cómo podía agradecerle. María rechazó el dinero, solo pidió una cosa, que siguiera estando con su familia, no una vez al año, sino siempre. Un año después todo había cambiado. Antonio cancelaba todos los compromisos del 23 de diciembre al 2 de enero. Los hijos venían no por obligación, sino porque querían. Javier trajo a su novia, Elena ayudaba en la cocina. Los gemelos se quedaron en Barcelona. La abuela llegó con recetas. Pedro y su esposa se convirtieron en visitas frecuentes. María estudiaba para ser trabajadora social. Antonio le ayudó con una beca. Ella también ayudó a reconectar a su propia familia con Antonio. Esa noche, mirando a sus seres queridos riendo, Antonio entendió, el éxito no son millones, sino las personas que te esperan en casa. Abrazó a cada uno, hijos, esposa, madre, hermano, María. Le dijo a ella, gracias por abrirme los ojos. María sonrió, solo quédate con ellos. Ese es el mejor regalo. Si esta historia te recordó que lo más valioso no se compra con dinero, deja un corazoncito. Y si quieres apoyar este tipo de relatos, pulsa super gracias, abajo.